que finalmente las plantas van a asimilar y van a usar para poder, digamos, formar todas, pues para realizar todas sus funciones y para crecer, van a ser sales de este tipo. Pues sales. Entonces, por ejemplo, el nitrato de potasio, que es KNO3, tiene parte negativa, que es el NO3, que es el nitrato, y parte positiva, que es el potasio. Entonces, si nosotros añadimos nitrato de potasio, cuando esto lo pongamos en agua, se parte por acá, se divide, y lo que vamos a tener es NO3, que es nitrato, y potasio en agua. Lo mismo con el sulfato de calcio, entonces lo que vamos a tener es iones sulfato, iones calcio, aunque el sulfato de calcio es insoluble, entonces pues no lo podemos usar mucho porque pues su solubilidad es limitada, pero pues si se usa en cultivo hidropónico porque las concentraciones que se necesitan pues están por encima de la solubilidad, o sea se alcanza a disolver, pero bueno, no se usa usualmente. Tenemos el sulfato de manganeso, que obviamente se divide en manganeso más 2 y en sulfato. También tenemos el molibdato de potasio, acá falta un 2 del potasio, y esto se divide en iones poliptato y en iones potasio más. Entonces, como ustedes pueden ver, siempre las sales nutritivas o las sales en general están formadas por un catión y un anión. Y como ustedes pueden ver acá, como el fosfato tiene tres cargas negativas, entonces el fosfato de potasio tiene tres potasios positivos para compensar las tres cargas negativas, porque la suma de las cargas del anión y del catión debe ser cero, o sea, tiene que haber neutralidad de carga entre el anión y el catión. Entonces todas estas sales, digamos, se pueden comprar. Ustedes pueden ir a comprar fosfato de potasio y cuando pongan eso en agua van a tener fosfato y van a tener potasio. Ahora, poner las cantidades correctas para que tengamos la cantidad correcta de cada uno de estos nutrientes es complicado. Pues digamos, no es complicado, es muy fácil si uno sabe, pero pues es la parte complicada y la parte por la que la mayoría de la gente se vara a la hora de preparar soluciones nutritivas. En realidad ya veremos después que es muy fácil y que se puede hacer sin ningún problema. Obviamente cambiando las cantidades de las diferentes sales que nosotros añadimos, pues vamos a cambiar la cantidad de nutrientes que ponemos y podemos de esta manera personalizar nuestras soluciones nutritivas. Obviamente hay que tener en cuenta que cada vez que ustedes añaden una sal están añadiendo dos cosas, una parte positiva y una parte negativa, y hay que contar ambas adiciones, la adición del nutriente que añade la parte negativa y la adición del nutriente que añade la parte positiva. Como les acabo de decir, las sales nutritivas pues están formadas por pares iónicos que contienen nutrientes en forma asimilable. Entonces acá hay otros ejemplos. Por ejemplo, acá es el fosfato, el hidrógeno fosfato de calcio. Este es el dihidrógeno fosfato de calcio, dihidrógeno fosfato de potasio, nitrato de calcio, sulfato de cobre, sulfato de manganeso y molibdato de sodio. Esto es claro, claramente algunas de estas sales no se llaman por los nombres químicos en la industria agroquímica, que es una de las cosas pues que dificulta muchas veces que uno las consiga. Pues la mayoría sí se consiguen por los nombres, pero hay unas que no, sobre todo los fosfatos, por ejemplo, este fosfato que hay acá que se llama dihidrógeno fosfato de calcio es el nombre, digamos, UPAC, el nombre estándar, el nombre sistemático. Si ustedes le dicen a un químico dihidrógeno fosfato de calcio, sabe de qué le están hablando, pero el nombre en la industria agroquímica no es ese. En la industria agroquímica eso se llama superfosfato simple. Entonces, si ustedes preguntan por dihidrógeno fosfato de calcio, nadie sabe de qué le están hablando, usualmente también porque las personas que manejan los negocios de productos químicos no están muy familiarizados con los nombres sistemáticos. Entonces, se llama superfosfato simple. El superfosfato triple es una mezcla de eso con sulfato de calcio. Entonces hay que saber muy bien qué es lo que uno está buscando. Usualmente esa se conoce como superfosfato simple. Bueno, también entonces ahora pues voy a hacerles una pequeña introducción a un concepto importante en química que pues nos va a servir digamos la próxima vez que les voy a explicar cómo se preparan las soluciones nutritivas, que va a ser pues de vital importancia, que es el concepto de mol. ¿Por qué? Porque el concepto de mol es lo que nos va a permitir saber cuánto estamos añadiendo de un elemento cuando añadimos una sal.
Por ejemplo, si nosotros añadimos esta sal, que es el nitrato de potasio, saber cuánto estamos añadiendo de nitrógeno y cuánto estamos añadiendo de potasio por cada gramo que estemos añadiendo de eso, va a ser vital para poder saber qué concentraciones va a haber finalmente en las soluciones nutritivas. Entonces, ¿qué es un mol? Pues usualmente pues, se define arbitrariamente como la masa de átomos de carbono 12 que hay sobre la... Bueno, se sabe que en 12 gramos de carbono 12 hay 6.02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el concepto de mol? Resulta que la química hay un problema, había un problema, que es que los químicos, usualmente en la teoría, las reacciones ocurren entre moléculas y entre átomos. Las reacciones químicas no ocurren entre gramos de cosas, ocurren es entre entidades a nivel molecular, no en entidades a nivel macroscópico. O sea, ustedes no tienen que un gramo de algo reacciona con un gramo de algo, sino que así no se pueden hacer los cálculos, sino que un átomo de algo reacciona con una molécula de algo o dos moléculas reaccionan o algo así. Entonces el problema era cómo sabemos cuántos átomos o moléculas de algo hay en un gramo de esa cosa. O sea, si nosotros tenemos un gramo de cafeína, ¿cómo sabemos cuántas moléculas de cafeína hay en eso? Entonces, mediante varios experimentos, principalmente con gases, se logró saber esa equivalencia y por eso pues se llama el número de Avogadro, este número que es 6,02 por 10 a la 23, y ahora se define como la masa de átomos de carbono en 12 gramos de carbono 12 hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces esto es lo que se define como un mol. Un mol es esencialmente 6,02 por 10 a la 23 entidades atómicas o moleculares de lo que ustedes estén hablando. O sea, un mol de cafeína son 6,02 por 10 a la 23 gramos de cafeína, moléculas de cafeína. Un mol de sodio es 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Y entonces acá, digamos, la gracia está en saber cuántos gramos es ese número de cosas. En el carbono 12, que es el patrón, pues 12 gramos de carbono 12 son 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Esto nos permite saber exactamente la proporción que hay entre las cosas en una molécula. Por ejemplo, en el cloruro de sodio hay un mol de sodio por cada mol de cloruro, porque hay un átomo de sodio por cada átomo de cloro. Entonces nosotros podemos saber la proporción molecular, y sabiendo que la masa del sodio y la masa del cloro, lo que es la masa del sodio y la masa del cloro, después vamos a poder saber realmente cuál es la equivalencia que hay entre el sodio y el cloro. Y entonces, ¿qué nos va a permitir hacer eso? Eso nos va a permitir decir qué porcentaje de lo que nosotros añadimos es sodio y qué porcentaje es cloro. Y en el caso de nuestros nutrientes nos va a permitir saber qué porcentaje es cada cosa. Por ejemplo, acá hay una tabla periódica que usaremos después y que pues vamos a ver. Y esta tabla periódica nos dice la masa la masa molecular de cada cosa. La masa molar de cada cosa. La masa molar es la masa de estos elementos que forman un mol de estos elementos. Por ejemplo, un mol de litio es 6,941 gramos de litio. 6,02 por 10 a la 23 átomos de vanadio son 50,94 gramos de vanadio, y así sucesivamente. Entonces esto nos permite saber cuánta masa de un elemento es un mol de ese elemento. Entonces, la masa molecular de una sustancia pues es la suma de las masas molares de cada uno de los elementos que la componen. Entonces, para saber la masa molecular, o sea, cuántos gramos de esta sustancia, que es carbonato de potasio, es un mol, entonces simplemente sumamos las masas molares de los elementos. Aquí están aproximadas. Por ejemplo, entonces acá tenemos 2 átomos de potasio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Entonces tenemos 2 veces la masa del potasio más la masa del carbono más 3 veces la masa del oxígeno, y eso nos da 138 gramos por mol. O sea que en 138 gramos de esto hay 6,02 por 10 a la 23
moléculas de esto, o pues unidades fórmula en el caso de una sal. Eh, Nos sirve cuál es la fracción de un elemento. Por ejemplo, pues ustedes pueden hacer esto como un ejercicio que la próxima clase, la próxima sesión lo vamos a hacer, digamos, de una forma mucho más extensa, y les voy a mostrar ejemplos donde vamos a ver cómo realmente es que se puede calcular esto. Entonces lo que vemos acá es que dos veces, por ejemplo acá tenemos que 2 por 39 más 12 más 3 por 16 es igual a 138 gramos por mol, ¿cierto? Entonces ahora, por ejemplo, ustedes ven este 12, acá representa la cantidad de carbono que hay en esta sal. Entonces, sabiendo cuánto de este 12 cuánto contribuye este 12 a este 138, podemos saber qué porcentaje de carbono hay en esta sal en el peso de la sal. Lo mismo digamos con el potasio. Acá el potasio contribuye 2 por 39. Si vemos cuánto es este 2 por 39 respecto a este 138, podemos saber qué porcentaje de esto es potasio. Por ejemplo, 2 por 39 claramente es más grande que 12 o que 3 por 16, por lo que entonces nosotros podemos ver que si nosotros añadimos esta sal, la mayoría de lo que añadimos es potasio, porque la mayoría del peso de la sal está representado en los átomos de potasio que contiene este compuesto. Entonces esto nos va a servir básicamente para saber cuánto potasio vamos a añadir, cuánto nitrógeno vamos a añadir, cuánto fósforo vamos a añadir. Nos va a servir para saber de cada sal cuánto realmente es lo que vamos a añadir. Bueno, entonces, pues muchas gracias por haber escuchado las primeras dos sesiones de este curso de cultivo hidropónico. Obviamente pues el curso, las dos sesiones no suman 2 horas, porque claramente pues normalmente esto se hace de forma interactiva, entonces normalmente yo tengo mucho espacio guardado para preguntas y para discusión, pero pues ya haremos eso más adelante cuando sea posible. Pues cualquier pregunta, pues ahí está mi correo para responder cualquier duda. Y pues ya la próxima sesión pues voy a hablar de la química, de ya la parte de las formulaciones, ya cómo se calcula la cantidad, qué es la concentración. Vamos a discutir básicamente qué es la concentración, cuánto se tiene que añadir de cada elemento para llegar a cierta concentración, cuáles son las concentraciones que son aptas para el desarrollo de las plantas, y cómo calculamos esas concentraciones cómo calculamos esas concentraciones de acuerdo a las sales que tenemos, y cómo saber cuánto añadir de cada sal para llegar a las formulaciones que queremos. Básicamente, al final de la próxima clase ya de la próxima sesión pues ya podrán saber cómo se prepara una solución nutritiva, y, y cómo generalmente se pueden cambiar cómo se pueden cambiar las proporciones de las sales para alterar el diseño de las soluciones nutritivas. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima.